Bienvenidos y bienvenidas al podcast de la Biblia de Moisés. En este espacio nos sumergiremos en los grandes relatos que marcaron la historia de la humanidad, desde figuras como Jesús de Nazaret hasta descubrimientos científicos, revoluciones olvidadas, misterios sin resolver y momentos que lo cambiaron todo. Este no es un podcast de respuestas rápidas, es un lugar para pensar, cuestionar, aprender y conectar con el pasado y con nosotros mismos. Así que ponte cómodo, sube el volumen y acompáñame en este viaje de conocimiento, curiosidad y reflexión. Recuerda seguir el podcast y compartirlo si algo de lo que escuchas aquí resuena contigo. Comenzamos. En lo profundo de la historia humana hay un nombre que ha traspasado imperios, culturas y siglos. Un nombre que ha dividido el tiempo en antes y después. Un nombre cuya vida, muerte y legado han moldeado la civilización occidental y han tocado el alma de millones. Su nombre es Jesús de Nazaret. ¿Quién fue realmente? ¿Qué enseñó? ¿Por qué murió? Acompáñanos en este viaje a través del tiempo, la fe y la historia, para descubrir al hombre detrás del símbolo, a Jesús el Nazareno. Jesús de Nazaret nació y vivió en una región conocida entonces como Palestina, específicamente en la provincia romana de Judea, alrededor del cambio de era. Su nacimiento se estima entre los años 6 a.C. y 4 a.C., y su muerte entre los años 30 y 33 d.C., durante el dominio del Imperio Romano. Palestina era una tierra de profundas contradicciones, fértil pero oprimida, religiosa pero dividida, espiritualmente vibrante pero políticamente inestable. El control estaba en manos de Roma, que gobernaba a través de reyes clientes y prefectos imperiales. En la época del nacimiento de Jesús, reinaba Herodes el Grande, conocido tanto por sus monumentales obras arquitectónicas como por su crueldad. Tras su muerte, Roma dividió el territorio entre sus hijos, y más tarde nombró a Poncio Pilato como prefecto de Judea, cargo que ocupó durante el ministerio y la crucifixión de Jesús. La situación política estaba marcada por un fuerte resentimiento hacia el dominio romano. Los impuestos eran pesados, la represión frecuente, y la identidad judía se encontraba bajo constante amenaza de asimilación cultural. En medio de esta tensión, muchos judíos esperaban la llegada de un Mesías, un ungido enviado por Dios para restaurar la independencia y el reino de Israel. Religiosamente, el pueblo judío no era monolítico. Existían varias corrientes con diferentes enfoques sobre la fe, la ley y la relación con Roma. Fariseos eran expertos en la Torá y defendían una observancia rigurosa de la ley religiosa, incluso en la vida cotidiana. Creían en la resurrección y en la vida después de la muerte. Influyentes entre el pueblo, eran vistos como guardianes de la tradición. Saduceos pertenecían a la élite sacerdotal del Templo de Jerusalén. Eran aristócratas conservadores, aliados con el poder romano. Rechazaban la resurrección y las tradiciones orales. Su influencia era más política que espiritual. Esenios vivían en comunidades apartadas, como la de Qumrán, cerca del Mar Muerto. Eran un grupo ascético y místico que practicaba la vida en comunidad, la pureza ritual y esperaba un Mesías sacerdotal, a menudo considerados como radicales espirituales. Celotes eran nacionalistas y revolucionarios que buscaban liberar a Israel mediante la resistencia armada. Consideraban ilegítima la presencia romana y veían a la violencia como medio para instaurar el reino de Dios. Este es el mundo al que llegó Jesús, un mundo en tensión, dividido por ideologías religiosas, sometido por un imperio extranjero y sediento de esperanza. Un mundo preparado, quizás sin saberlo, para el impacto de un mensaje que transformaría la historia. El niño de Nazaret, infancia y orígenes de Jesús. En una aldea olvidada por la historia y el poder, al norte de Galilea, se encontraba Nazaret, un pequeño poblado de campesinos, artesanos y jornaleros. Allí vivía una joven judía llamada María, comprometida con un carpintero llamado José. Según los evangelios de Mateo y Lucas, un mensajero celestial, un ángel,
Anunció a María que concebiría por obra del Espíritu Santo y que su hijo sería llamado Jesús, que significa Dios salva. Este niño, dijeron, sería llamado Hijo del Altísimo. Por un decreto del emperador romano, un censo obligó a la familia a viajar a Belén, ciudad de origen de José. Fue allí, según la tradición, donde Jesús nació, envuelto en pañales y recostado en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Lucas describe la visita de pastores que escucharon la noticia por medio de ángeles. Mateo, por su parte, relata la llegada de sabios de Oriente que siguieron una estrella hasta rendirle homenaje con oro, incienso y mirra. Sin embargo, después del nacimiento, la familia regresó y se estableció en Nazaret, donde Jesús creció. Históricamente, Nazaret era un lugar marginal, sin importancia política ni prestigio religioso. Esto sugiere que Jesús vivió su infancia en condiciones rurales y humildes, dentro de una familia trabajadora, en un contexto profundamente judío y campesino. Los evangelios guardan silencio casi total sobre sus primeros años. Solo un episodio rompe ese silencio. Cuando tenía 12 años, Jesús fue hallado en el templo de Jerusalén, dialogando con sabios, asombrando a todos con su comprensión. Más allá de este relato, la infancia de Jesús permanece envuelta en misterio. Sin embargo, podemos suponer que, como cualquier niño judío del siglo I, aprendió a leer la Torá, asistió a la sinagoga local y aprendió el oficio de su padre. Su vida cotidiana habría estado marcada por el trabajo físico, la vida familiar, las fiestas religiosas y una profunda tradición espiritual transmitida de generación en generación. Así, en el silencio de los años ocultos, se forjaba una vida que un día cambiaría el mundo. Lejos de los palacios y los centros de poder, el Mesías crecía entre madera, tierra y oración. El bautismo y el despertar, el comienzo del camino. Aproximadamente a los 30 años, Jesús de Nazaret dejó atrás su vida silenciosa en Galilea. Hasta ese momento, había vivido como un hombre común, trabajando, orando, caminando entre su gente. Pero algo estaba por cambiar. En los márgenes del desierto de Judea, un profeta carismático y severo llamado Juan el Bautista predicaba con fuerza. Vestido con piel de camello y alimentándose de langostas y miel silvestre, Juan anunciaba la inminente llegada del reino de Dios. Su llamado era claro y urgente. Arrepiéntanse, porque el reino está cerca. Bautizaba en el río Jordán, símbolo de purificación y nuevo comienzo. Jesús se presentó ante él, no como maestro, sino como discípulo, no como figura divina, sino como uno más entre la multitud. Allí, en las aguas del Jordán, fue bautizado. Según narran los evangelios, al salir del agua ocurrió algo extraordinario. Los cielos se abrieron, el Espíritu de Dios descendió como paloma, y una voz dijo desde el cielo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Fue un momento de revelación y consagración, un antes y un después. No fue solo un rito externo, sino una experiencia transformadora. En ese instante, Jesús abrazó públicamente su misión. El anonimato quedó atrás. El camino del reino había comenzado. Este acto no solo marca el inicio de su ministerio público, sino también su ruptura con la vida privada. Jesús deja de ser el hijo del carpintero y se convierte en el predicador del reino, el maestro itinerante que pronto estremecerá las aldeas, los templos y el corazón de millones. Aquel día junto al Jordán no solo fue el despertar de Jesús, fue el despertar del mundo, el mensaje del reino, palabras que dieron vuelta al mundo. Jesús caminaba entre aldeas polvorientas, huertos de olivos, mercados bulliciosos y sinagogas llenas de murmuraciones. Su andar era firme, pero su mensaje desafiaba todo lo que se creía inamovible. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en la buena noticia. Así comenzaba su predicación, pero no hablaba de un reino con ejércitos ni fronteras. No anunciaba una conquista militar, sino una revolución espiritual y ética, silenciosa como la levadura en la masa, poderosa como una semilla que rompe la tierra. Este reino, decía Jesús, no era algo lejano ni abstracto. Estaba ya presente en medio de ellos, en cada gesto de amor, en cada acto de compasión,
en cada corazón dispuesto a escuchar. Parábolas. La sabiduría en pequeñas historias. Jesús enseñaba como nadie, no con tratados, sino con parábolas, relatos sencillos, accesibles y profundamente simbólicos. En ellos hablaba de un padre que perdona, de un extranjero que auxilia, de una oveja perdida que vale más que las 99. Historias como el hijo pródigo, el buen samaritano, el sembrador y los tipos de tierra. Estas no eran simples fábulas, eran ventanas al reino. A través de ellas, Jesús enseñaba que Dios no juzga como los hombres, que el amor puede más que la ley y que el reino pertenece a quienes saben escuchar con el corazón. Milagros, signos del reino. Pero su palabra no venía sola. La acompañaban hechos poderosos que no eran espectáculos, sino signos vivos de aquello que predicaba. Sanó a ciegos, leprosos y paralíticos. Expulsó demonios, restaurando la dignidad de los oprimidos. Multiplicó el pan, saciando tanto el hambre física como la espiritual. Caminó sobre las aguas, mostró dominio sobre la naturaleza, y según los evangelios, resucitó a los muertos, como a Lázaro. Cada milagro era una manifestación del reino, una señal de que lo imposible tenía lugar cuando el amor de Dios tocaba la tierra. Una ética radical, el corazón de la ley. Pero lo más escandaloso no fueron sus curaciones, sino su manera de ver el mundo. Jesús proponía una ética radical que volteaba el orden establecido. Amen a sus enemigos. Perdonen 70 veces 7. El que quiera ser el primero, que sea el último. El sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. No resistan al que les haga daño. Si alguien les golpea en una mejilla, preséntenle también la otra. Con estas palabras, Jesús desafiaba a los poderosos y a los religiosos legalistas. No vino a abolir la ley, sino a cumplirla desde el amor y la misericordia. Colocó a los pobres, a los marginados, a los niños y a las mujeres en el centro de su mensaje. No en el fondo, sino en el centro. Discipulado, una nueva comunidad y un nuevo pueblo, no basado en la sangre o la ley, sino en la fe y el seguimiento. Jesús no fundó una religión con templos y rituales. Fundó un camino que empezaba dentro del corazón, se manifestaba en el amor al otro y apuntaba hacia un reino sin fronteras, sin violencia, sin odio. Ese era el reino de Dios, y en los caminos de Palestina ya había comenzado. Conflictos con las autoridades. El escándalo del reino. A medida que el mensaje de Jesús se expandía, también lo hacía la incomodidad que causaba. Su voz era clara, su autoridad inusual, y su mensaje profundamente subversivo. No todos lo recibieron con alegría. Para los romanos que mantenían un control férreo sobre Judea, cualquier anuncio de un reino era una amenaza potencial. Aunque Jesús no hablaba de un poder militar ni político, sus palabras tenían el poder de movilizar multitudes, despertar esperanzas mesiánicas y cuestionar la legitimidad de César. Roma no toleraba ambigüedades, pero fueron principalmente las autoridades religiosas judías quienes sintieron que su poder estaba siendo desafiado desde dentro. Los fariseos, defensores estrictos de la ley y la pureza religiosa, se escandalizaban por su cercanía con pecadores, leprosos, cobradores de impuestos y prostitutas. Jesús decía que el amor estaba por encima de los ritos, que la misericordia valía más que los sacrificios, y que la ley debía estar al servicio del ser humano, no al revés. Los saduceos, clase sacerdotal vinculada al templo de Jerusalén, veían en Jesús un peligro aún mayor. No solo criticaba el funcionamiento del templo, sino que se atrevía a profetizar su destrucción. No quedará piedra sobre piedra. Decía que algo nuevo lo reemplazaría, un culto en espíritu y en verdad, no ligado a muros ni sacrificios animales. Jesús se refería a sí mismo con títulos provocadores: el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Señor del sábado. Sanaba en días prohibidos, perdonaba pecados, algo reservado a Dios, y enseñaba con autoridad propia, no citando a los maestros antiguos. Todo esto era para muchos una blasfemia. Más aún, su creciente popularidad era alarmante.
Las multitudes lo seguían, colmaban las aldeas cuando llegaba, lo aclamaban como profeta. Sus palabras resonaban con poder, y su sola presencia trastornaba el orden establecido. Los líderes religiosos comenzaron a vigilarlos de cerca, a preguntarle con intención de trampa, a reunir evidencia para acusarlo, a tramar en secreto su caída. Pero Jesús no ignoraba los riesgos. Hablaba abiertamente del sufrimiento que le esperaba. El Hijo del Hombre debe ser entregado, sufrir mucho, y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Será condenado a muerte, y al tercer día resucitará. Sabía que su camino lo llevaría al conflicto, y no retrocedió, porque su reino no era de este mundo, pero su verdad sí tocaba el corazón del mundo. Entrada en Jerusalén, la semana que cambió la historia. Era la víspera de la Pascua judía, la mayor celebración del calendario hebreo. Miles de peregrinos llegaban a Jerusalén, la ciudad santa, para recordar la liberación de Egipto. Pero ese año, algo diferente estaba por ocurrir. Jesús se acercó a la ciudad montado en un asno, no en un caballo de guerra. Un gesto profundamente simbólico. Así lo había anunciado el profeta Zacarías, como un Mesías humilde y pacífico. Las multitudes, al reconocerlo, comenzaron a gritar: «¡Hosana! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas!». Cortaban ramas de palma, las extendían en el camino y lo aclamaban como a un rey. Pero no era un rey como los demás. No traía armas, ni soldados, ni coronas. Traía solo su palabra, su misión y su entrega. El templo. Denuncia profética. Apenas entrado en Jerusalén, Jesús se dirigió al templo, el corazón espiritual de Israel. Pero lo que encontró allí no fue oración, sino negocio. Volcó las mesas de los cambistas, expulsó a los vendedores y proclamó con voz ardiente: «Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones». Este acto no fue solo una protesta, fue un golpe directo al sistema religioso. Una denuncia pública a la corrupción del culto, al comercio disfrazado de fe, a la alianza impura entre poder y religión. Fue también, según muchos estudiosos, el momento que selló su destino. Las autoridades, tanto religiosas como políticas, comenzaron a moverse para silenciarlo. La última cena, esa misma semana, reunió a sus discípulos en una habitación alta para celebrar la cena de Pascua. Pero no fue una cena común. En ella anticipó su muerte con gestos y palabras que quedarían grabados para siempre. Tomó el pan, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Y al alzar la copa, añadió: «Esta es mi sangre, que será derramada para el perdón de los pecados». Esa fue su última cena, un acto de amor profundo y un presagio de lo que vendría. La traición. Esa misma noche, uno de los suyos, Judas Iscariote, se alejó en silencio. Por 30 monedas de plata, pactó con los líderes del templo entregar a Jesús. Un beso en la oscuridad sería la señal. El maestro lo sabía. «Uno de ustedes me va a traicionar», dijo. Y sin embargo, no lo detuvo, porque sabía que su hora había llegado, la entrada triunfal, la purificación del templo, la última cena y la traición. Todo ocurrió en una sola semana. Una semana que comenzó con palmas y terminó con una cruz. Una semana que partió la historia en dos. Divide el tiempo en antes de Cristo, AC, y después de Cristo, DC, tomando como punto de referencia su nacimiento, aunque históricamente se calcula que nació unos años antes del año 1. La última cena. El pan partió el silencio. En una habitación cerrada de Jerusalén, Jesús se sentó a la mesa con sus 12 discípulos. Era la noche de Pascua. Allí partió el pan, lo bendijo y dijo: «Esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Luego alzó la copa de vino. «Esta es mi sangre, que será derramada para el perdón de muchos». Ese no fue solo un gesto simbólico. Fue un acto de entrega, un pacto sellado no con palabras, sino con su propia vida. Jesús les habló con una tristeza serena. Anunció su traición, su abandono, su muerte. «Uno de ustedes me entregará». Y uno de ellos ya lo había hecho. Judas Iscariote, uno de los 12,
Había sellado un pacto con las autoridades religiosas. 30 monedas de plata, el precio de una traición. Getsemaní, el huerto y la angustia. Después de la cena, Jesús fue al huerto de Getsemaní con sus discípulos. Allí, bajo la sombra de los olivos, oró en soledad. Su alma estaba turbada. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa noche fue arrestado. Judas llegó con una turba armada, y con un beso lo señaló. Jesús no se resistió. El juicio. Religión y poder se unen. Primero fue llevado ante el Sanedrín, el consejo religioso judío. Lo acusaron de blasfemia, por proclamarse hijo de Dios y hablar con autoridad divina. Los testimonios eran confusos. La sentencia ya estaba decidida. Pero el Sanedrín no tenía poder para ejecutar. Así que lo llevaron ante Poncio Pilato, el procurador romano. Pilato lo interrogó. Lo encontró inocente. No encuentro culpa en este hombre. Pero la multitud exigía su muerte. El clima era tenso. La Pascua reunía a miles en Jerusalén, y cualquier disturbio podía volverse una revuelta. Pilato cedió ante la presión, lavándose las manos como símbolo de su aparente neutralidad. Y así, el hombre que había sanado, perdonado y predicado la paz, fue condenado como rebelde político, a morir crucificado. El camino al Gólgota Jesús fue azotado brutalmente, coronado con espinas y obligado a cargar su cruz por las calles de Jerusalén. El pueblo que días antes lo aclamaba, ahora guardaba silencio, o lo despreciaba. Fue conducido al Gólgota, el lugar de la calavera. Allí, entre dos ladrones, fue crucificado. Clavos en sus manos, clavos en sus pies, una cruz levantada, un cuerpo suspendido entre el cielo y la tierra. Allí pronunció palabras que han atravesado siglos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todo está cumplido. Jesús murió en torno a los 33 años. Su cuerpo fue bajado de la cruz por un hombre piadoso, José de Arimatea, quien pidió permiso a Pilato para sepultarlo en una tumba nueva, tallada en roca. Una piedra fue colocada en la entrada. Todo había terminado, pero para los que creyeron en él, ese no fue el final. La resurrección y las primeras comunidades. El día que cambió. Todo 3 días después de su muerte. Cuando todo parecía perdido, cuando el silencio de la tumba parecía definitivo, ocurrió lo inesperado. Al amanecer del primer día de la semana, algunas mujeres, entre ellas María Magdalena, fueron al sepulcro llevando aromas para ungir el cuerpo. Pero la piedra había sido removida. El cuerpo no estaba. Un ángel les dijo, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado. Confusas, temerosas y asombradas, corrieron a contar lo ocurrido. Pero nadie les creyó al principio. El resucitado. Poco después, Jesús mismo se apareció, primero a las mujeres, luego a sus discípulos. Los evangelios narran momentos íntimos, llenos de asombro y ternura. Les mostró sus manos y su costado, comió con ellos pescado asado, los llamó por su nombre, como antes, y les dijo, «La paz esté con ustedes. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones». No era una alucinación ni un símbolo. Para ellos era real. Había vencido a la muerte, y ese hecho, más que cualquier otro, fundó el cristianismo. Si esta historia te conmovió, te sorprendió o te hizo pensar, te invito a explorar más. En este canal encontrarás más documentales que nos ayudan a entender el pasado, cuestionar el presente y descubrir lo humano detrás de lo histórico. Suscríbete para no perderte nuevos episodios. Y si te gustó este video, te invito a ver los otros contenidos que hemos preparado con la misma pasión y rigor. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo capítulo.